お願いリサ、可愛いって言ったじゃない。De los mismos creadores de... Llega Onegai Lisa. Debería escuchar el doblaje japonés más seguido. El episodio en el que Lisa cambió para siempre por petición del tercer y último integrante vivo de los Beatles en participar en Los Simpson. Me preguntó qué condición hubiera puesto John Lennon para prestar su voz. ¿Acaso que Marge y Homero aparecieran desnudos en la portada de su siguiente disco? ¿O que Bart se convirtiera en un artista conceptual? Marge le escribió a Ringo Starr, Homero se cruzó con George Harrison, Lisa recibió una lección de Paul McCartney y supongo que Lennon tendría un tour mágico y misterioso con Bart. O Maggie. Era justo que una de las bandas más importantes de la historia apareciera en una de las series más importantes de la historia. Este fue el primer episodio entero escrito por David X. Cohen, co-desarrollador de Futurama, quien había contribuido un segmento para el especial de Noche de Brujas en la temporada anterior. Mientras trabajaba en otro guión, a Cohen se le ocurrió la idea de Lisa se vuelve vegetariana, y a David Mirkin le encantó la idea y regresó para producir el capítulo, ya que él era vegetariano. Además, no podía desaprovechar la oportunidad de conocer a uno de sus músicos favoritos. La familia va a la aldea del cuento, basada en un parque temático infantil del mismo nombre ubicado en Nueva York, centrado alrededor del personaje Mamá Ganso. Existió hasta 1983, cuando se convirtió en el Gran Escape, un parque de atracciones para todo público. En la serie amarilla reflejarían esto más adelante, cuando Flanders usó este mismo parque ya abandonado para construir Venerilandia. La aldea del cuento de los Simpson incluye otros personajes de la literatura infantil como los Tres Cerditos, Ricitos de Oro o Bo Peep y su granja de animales. Tanto esta atracción como el personaje de Toy Story fueron inspirados por una ronda infantil del siglo XVIII llamada La Pequeña Bo Peep, sobre una pastora que pierde a sus ovejas. Bart se sube a un tren demasiado pequeño para él, pasando por el medidor de altura mientras tararea la canción Limbo Rock de Chubby Checker. En el trayecto del tren aparecen Paul Bunyan y Babe, el buey azul, personajes del folclore estadounidense de quienes construyeron unas estatuas en 1937 para atraer turistas a la ciudad de Bemidji, en Minnesota. Un gran factor a la hora de sensibilizar a Lisa sobre el maltrato animal fue el antropomorfizar a los animales de la granja, en particular a las ovejas, ya que a lo mejor no encontraremos unas tan tiernas como estas en la realidad. ¡Quítate tú! Y tampoco las escucharemos hablar en nuestra mente. Pero un motivo frecuente para adoptar un estilo de vida vegetariano es proteger a los animales, y ella ya poseía dicha característica. Además, en la boda de Lisa mostraron un futuro en el que tomaría ese hábito gastronómico, así que este cambio no fue algo forzado. Algo que no tuvo mucho sentido para mí antes de escuchar la versión en inglés fue el momento en el que Flanders habla a través de los altavoces en el parque, como si su parrillada se estuviera transmitiendo hasta allá. Y eso es porque en la versión original es un empleado de la aldea del cuento quien habla. Attention families, this is Mother Goose. The following cars have been broken into. Y a continuación vemos que la ventana trasera del auto de los Simpson está rota, indicando que fue uno de los asaltados. Hay gente que cree que fue el abuelo quien la rompió para salir del auto. Nope, no es el caso. Los Flanders realizan una parrillada familiar. El hecho de que todos ellos se casaran con mujeres similares es gracioso en la superficie, pero parece endogámico. Al menos provienen de familias distintas, no como los Van Houten. En nuestro doblaje cambiaron el nombre del pariente británico de Ned, Lord Thistlewick, por uno más sencillo de pronunciar, pero igual de digno, Lord Ferguson, a quien le cuesta rebajarse a usar palabras con illo. ¡Maldita sea, ¿por qué todo con illo? La envidia que Homero siente por ellos le da la idea de hacer su propia parrillada. Originalmente el episodio no incluiría una, solo tendría a Homero y Lisa teniendo una discusión verbal sobre el consumo de carne. Afortunadamente, Bill Oakley sugirió que necesitaban algo más tangible para exponer la idea. Lisa llega a la conclusión de no volver a comer carne jamás durante una cena abundante con ella. Esto es cordero, no es oveja. En inglés dice no es un cordero, es cordero. De esa manera, despersonalizándolo, ya no es una criatura, es solo comida. Siempre he visto en los dibujos animados gringos que los ponen a disecar animales en la escuela o en el colegio, pero a mí jamás me expusieron a algo semejante. Quizás en otras escuelas latinoamericanas sí lo hacen, o lo hacían.
Una de las críticas más frecuentes de la serie hacia la educación pública es su idea de buscar que todos pensemos igual. El escritor del guión estaba seguro que sus profesores tomaban nota en algunos de sus reportes de las veces en que sus alumnos se salían de la norma, y por eso puso la alarma de pensamiento independiente. Willy, quita la tiza de color de los salones. Se lo advertí, no se lo advertí. Esa tiza de color la fabricó el mismo Lucifer. Solo tiza blanca sobre tablero negro o los chicos se pondrán rebeldes. Esta idea se refuerza más con la frase usada en los créditos de la película de Troy McClure: la resistencia es inútil, similar a las usadas por personajes autoritarios en obras como Star Trek o La guía del viajero intergaláctico. Este video publicitario me recuerda a algo que creo ya había contado alguna vez. Una pareja rondaba la salida de mi universidad, que no era la Universidad Bovina, por cierto, y repartían folletos sobre su organización vegetariana. No recuerdo bien su nombre, era como un juego de palabras con cubiertos y vegetales. Una vez se acercaron a mí y me preguntaron si comulgaba con Santa Lechuga. Yo respondí que rendía pleitesía al altar de Santocino, y hasta ahí llegó la cosa. Esa misma pareja fue días después a mi salón de clases para mostrar un video sobre cómo se procesa la carne en los mataderos. Es decir, casi lo mismo de la serie, pero mucho más explícito y con la intención opuesta, la de convencernos de renunciar a comer carne. No resultó muy convincente porque uno de mis compañeros dijo al final: ¿a qué horas dan las muestras gratis? Y todos se rieron y no fomentaron una discusión seria. Sí, fue algo chocante y sangriento, y entiendo los problemas de contaminación que genera el ganado y el debate que existe sobre el uso de antibióticos en ellos, pero sigo siendo carnívoro al día de hoy. No podemos olvidar la cadena alimenticia, la cual aquí por cierto muestra el posible origen de la plaga de estos últimos años. No tengo ningún problema con la gente vegetariana, tú puedes comer lo que quieras, por decisión propia, por cuestiones de salud o lo que sea. Eso sí, me molesta cuando tratan de promulgarlo o imponerlo como si fuera una religión, como la pareja que mencioné o Lisa. Creo que lo único que influyó el capítulo en mí en ese respecto es cuando veo embutidos o carnes frías y pienso de qué estarán hechos realmente, porque podrían tener cualquier cosa: suelas de zapatos, carne de mapache, úter, cualquier cosa. Lisa fue la única que no se dejó influenciar por el video de McClure, mientras los demás repitieron lo visto en él, incluyendo a Quark del episodio El cometa de Bart, quien llama a Lisa una cretina de primera. Tremendo super amigo. El título del corto de Tommy y Daly provino del filme Apocalypse Now, y su trama fue inspirada por un relato corto escrito por el mismo autor del capítulo, en el que una raza de alienígenas disfrutaba del sabor de su propia carne, igual que el gato. Bart no se rió de la caricatura en el episodio anterior, y ahora fue el turno de Lisa, ya que consideró que tenía un mensaje violento en contra de los animales, o tal vez se quedó sin alma. Pero Bart tiene razón, al menos en este caso, es solo violencia animada con el fin de hacer reír. Tal vez Lisa entendió esto y por eso continuó disfrutando de Tommy y Daly en futuros episodios. La invitación de Homero dice: vengan a la barbacoa de Homero, barbacoa con 3B, porque la B extra es para B, Y o B, que son las siglas de traiga su propia cerveza en inglés, y esta trae una B de más porque fue un error de imprenta. Matt Groening dijo que la familia haciendo una fila de conga mientras corean "No haces amigos con ensalada" es uno de los momentos cumbres de la serie. Mientras que en otros idiomas como el alemán y el francés tradujeron la misma frase, en los doblajes hispanohablantes fue ajustada a algo similar. No vives de ensalada, no vives de ensalada. No conquistas nada con una ensalada. Y volviendo al japonés, usan una frase más condenatoria: la ensalada a todos decepciona. Es fantástico que en Star Plus esté disponible ese doblaje, pero lo malo, y no es por ser malagradecido pero hay que mencionarlo, es que no hay subtítulos en el lenguaje. Si los tuviera, sería una herramienta perfecta para aquellos que estamos interesados en aprender japonés y que no vemos tanto anime. Llega el día de la barbacoa y todo Springfield parece estar ahí. Barney no entendió el mensaje de traer su propia cerveza. La escena de Homero encendiendo la parrilla debería resultar familiar, porque es la broma opuesta de la que vimos en el primer especial de Noche de Brujas, en donde el exceso de líquido de encendedor causó una tremenda llamarada. Uno de los momentos más memorables del capítulo para mí puede parecerles poco sustancial a otros: Lisa y su tazón de gazpacho.
y es porque representa su inocente creencia de que podría cambiar fácilmente la costumbre de los demás, y al menos no era tan drástico como lo que haría a continuación. Cansada de que le echaran su consumo de carne en cara literalmente, ella se lleva el plato principal de la parrillada. ¿De dónde sacó el tractor? A lo mejor era de Flanders, igual que la mitad de las cosas que tiene su familia. El momento con Bart y Homero persiguiendo al cerdo es de los más memorables en toda la serie. ¿Cuántas veces no habremos usado "todavía sirve" en distintos contextos? Leí que algunos consideran al cerdo volando una alusión a la portada del disco Animals de Pink Floyd. Pues no es tan obvia como el globo de Peter Frampton más adelante en esta temporada, pero no me atrevería a calificarlo como referencia. Y no creo ciegamente en eso de que nuestras palabras nos castigan, pero Burns diciendo que donará 1 millón al orfanatorio cuando un cerdo vuele debería enseñarnos a ser más prudentes con lo que decimos. Homero se enfada con Lisa y con toda razón, hasta se le había olvidado que hizo esa barbacoa para desquitarse de Flanders, todos estaban felices y por una vez no fueron él o Bart quienes echaron a perder las cosas. Discutieron durante el desayuno y ella se fue a la calle, donde no encontró más que burlas. En lugar de decir "no sé cómo pude crecer contigo", Rafa en inglés dice "no sé cómo pude salir contigo", recordando así su trágico amor no correspondido en "Yo amo a Lisa". También las calles están llenas de publicidad sobre carne, lo que demuestra que el episodio se hizo en la época precisa, porque actualmente los gobiernos y las compañías intentan impulsar una alimentación más saludable. Apu entonces se adelantó a nuestro tiempo con sus hot dogs hechos con salchichas gourmet. La expresión de su camiseta recicla una de las frases características de Bart: "Don't have a cow, man", o "no tengas una vaca". Cuando el chico la usaba quería decir "relájate", refiriéndose al hecho de que el parto de una vaca es algo muy complicado. En este caso es literal, no tengas una vaca a la hora de comer. Tras la puerta del refrigerador en donde supuestamente almacenan la cerveza sin alcohol, Apu oculta un jardín en su terraza. Tal vez no había cerveza sin alcohol porque aún no existía el dúo dinámico de Homero Simpson y Rodrigo el Gótico argentino. En el autocinema exhiben Escupo en tu tumba, controversial y gráfico filme de 1978 en el que una mujer que fue abusada se venga de sus victimarios, y el ficticio y menos polémico Ojeo tus revistas, que probablemente resulta ofensivo para el dueño del Mini Super. Aquí hubo otro cambio en el guión. Originalmente solo Apu le daría la lección a Lisa de tolerar a los demás, pero David Mirkin estaba seguro que esta sería la historia que por fin convencería a Paul McCartney de aparecer en el programa, y así fue, con él poniendo la condición de mantener a Lisa como vegetariana, algo que continúa corroborando hasta hoy. No fue algo que dejaron por escrito, pero los productores de la serie han mantenido su promesa. Hasta el momento de su muerte, Linda McCartney fue inseparable de su esposo Paul, así que Mirkin aprovechó para incluirlos a ambos. Fue a grabar sus voces en su casa en Londres, días después de que los demás Beatles sobrevivientes acudieran allí a grabar el tema Free as a Bird, compuesto originalmente en 1977 por John Lennon y completado por ellos para su lanzamiento en 1995. Los McCartney son de los pocos personajes en la serie que han tenido pupilas de colores distintos, ella azules y él cafés, una excepción mucho más aceptable que los grotescos diseños de algunas celebridades en la actualidad. Lisa dice que aprendió sobre el cantante en su clase de historia. A mí me enseñaron sobre su banda, pero en la clase de arte. Claro que el profesor era uno de esos hippies que se quedó en el viaje, así que no es de extrañarse. En la vida real, los Beatles visitaron la India en 1968 para tomar un curso de meditación trascendental con el Maharishi, famoso gurú del país, y ahí conocieron a Apu. Al contrario de lo que se esperaría, los McCartney no cantaron, sino que fue Apu quien interpretó su versión del tema Sgt. Pepper, y tampoco le cobró a Lisa el perro caliente que se comió. Un gran personaje ese Apu. Estaba seguro que le esperaba un gran futuro, pero se fue al caño culpa de cierto agitador a quien solo llamaré Harry K. No, es muy obvio. Digamos H. Condabolu. Espero que hayas disfrutado tus 15 segundos de fama, comediante de pacotilla. Aparte de esa, hubo más referencias a canciones de los Beatles y de McCartney en solitario. El jardín secreto fue inspirado por una línea de la canción Octopus Garden.
El primer diálogo del cantante, "Ella se va de casa", es el título de otro tema de los Beatles. La frase "vive y deja morir", no vive y deja vivir como dice Apu, con la que este le dice a Lisa que respete las creencias de los demás, es el nombre de un tema de la banda Wings, fundada por Paul y Linda en 1971. Y Paul menciona que al escuchar al revés su tema "Maybe I'm Amazed", se oye la receta de una sopa de lentejas. No era el caso de la original, pero sí lo pusieron en la versión del tema que se escucha en los créditos de este episodio. Si se reversa el audio, se escucha a Paul leyendo la receta. 2 1/4 cups of vegetable stock or water. Y al final dice: "Ah, por cierto, sigo vivo", aludiendo así a los eternos rumores de que él murió en 1966 y fue reemplazado por un doble. Homero y Lisa se reencuentran y aunque ella sigue firme en sus creencias, ya es consciente de que estas terminan donde comienzan las de los demás, y su padre le manifiesta que la entiende con este diálogo, Yo creía cosas cuando era niño. el cual resulta muy triste porque da a entender que muchos de nosotros, una vez crecemos y asumimos otras responsabilidades, dejamos de creer en las causas que nos importaban antes. De ninguna manera eso le resta a lo reconfortante que es la conclusión de esta historia, solo es una interpretación mía. Las escenas omitidas muestran una versión alternativa de la parte durante la cena en la que Bart molesta a Lisa con una chuleta y esta se la quita de un manotazo. En el episodio se ve que la chuleta va a volar hacia una pared enfrente de ellos, pero termina en la boca de Homero y es porque originalmente Lisa iría a su habitación después de esta breve pelea. Bart le pregunta a su padre si es seguro comer cosas que quedan en la pared y Homero responde que solo el techo es más limpio que las paredes, así que el chico procede a comerse la chuleta. Lo que quedó en el capítulo con los dos peleándose como perros resultó mucho mejor. Más adelante, luego de que Lisa causa un alboroto en la parrillada, Eddie y Luz se llevarían a su jefe en una camilla. Y finalmente, cuando Lisa abandona la casa luego de discutir con su padre, Bart se alegra de que se haya ido y pide quedarse con nada, porque Lisa no tiene nada de valor. No nos perdimos de mucho. ¿Qué puedo decir? El capítulo ganó cuanto premio exista entregado por las organizaciones medioambientales gracias a su temática, la caracterización de los personajes fue magnífica, en particular la de Lisa y cómo fue poco a poco asimilando su nueva costumbre, tuvimos escenas inolvidables como "No vives de ensalada", el video de Troy McClure o el cerdo volando, un cameo de una celebridad que resultó muy trascendente y mucho más. Todos los ingredientes necesarios para un gran episodio, eso no lo niego. No obstante, a título personal no lo incluí en mi lista de episodios favoritos de Lisa de hace unos años porque viéndolo en retrospectiva, para mí representa el punto de quiebre del personaje. Sí, los demás la bombardearon con burlas e ignoraron sus argumentos y también aprendió su lección al final, pero es a partir de aquí que su forma de luchar por las cosas en las que cree se vuelve más y más agresiva. Para muestra de cómo era antes de Lisa la vegetariana, comparen este episodio por ejemplo con "No robarás" y cómo ahí desarma a Homero con su protesta silenciosa, en lugar de, no sé, dejar a toda la calle sin luz o algo así. De ninguna manera llegó a los niveles de repulsión que mucha gente en la internet siente por ella, pero sí reconozco que su caracterización se ha deteriorado desde entonces. Aún así, la Lisa de antes se fue por todo lo alto, igual que ese cerdo. Smithers, creo que haré colaboraciones con otros youtubers cuando un cerdo vuele. Miembros del canal, como yo no les hablo a los suscriptores, quieren decirles que les agradezco por ver. Miembros, díganle a la gente no suscrita que solo quería mostrar mi gratitud como en todos mis videos. Suscriptores, díganles a los miembros que muchas gracias por su contribución. ¡Se acabó! ¡A sus alcobas! Y súper gracias a quienes dejaron un súper comentario y por decirme que me querían. Ah. ¿Va a hacer colaboraciones, señor? No, no es conveniente.